Hola, durante nuestros encuentros anteriores comenzamos el estudio de la filosofía marxista-leninista. Esta filosofía representó una revolución dentro del pensamiento filosófico por la concepción de la actividad humana que por primera vez fundamentó teóricamente la posibilidad del hombre de construir un mundo mejor, de transformar el mundo. Pero además, la filosofía marxista-leninista representó una revolución dentro de la filosofía en el momento en que surge por la concepción dialéctico-materialista, que es la teoría del desarrollo y además constituye el método para el conocimiento y la transformación de la naturaleza y de la sociedad. El método dialéctico materialista, por supuesto que tiene un gran valor metodológico para todos los individuos en cualquiera que sea el campo en que se desempeñen, porque aunque es cierto que constituye un método para conocer los fenómenos, los procesos de la naturaleza, para conocer también los fenómenos y procesos sociales, también es un método aplicable a la vida cotidiana. Ser dialéctico no es otra cosa que ser flexible, que ser tolerante, que analizar lo que a uno le ocurre día a día desde distintos puntos de vista. Ser dialéctico no es otra cosa que asumir un modo de vida determinado, teniendo por supuesto como regla la aplicación de los principios de la dialéctica que ya fueron estudiados por ustedes. En el día de hoy nosotros continuaremos estudiando la filosofía marxista-leninista. En esta ocasión les propongo que profundicemos en el estudio de la concepción materialista sobre la sociedad, lo cual también representó una revolución en la concepción del hombre y la sociedad. Para Mary Engels, la elaboración de una concepción del mundo científica debía iniciar necesariamente con la creación, con la elaboración de una teoría científica acerca de la sociedad y su desarrollo. Desde la antigüedad, muchos habían sido los filósofos que habían intentado desentrañar la esencia de los fenómenos y procesos sociales. Pero por supuesto, todos estos planteamientos tenían ciertas limitaciones, condicionados de cierto modo también por el insuficiente desarrollo de las condiciones materiales para la época en que vivieron algunos de estos filósofos. Veamos cuáles fueron las principales limitaciones que tuvieron las concepciones premarxistas acerca de la sociedad. En primer lugar, debemos señalar que la sociedad era concebida como un agregado mecánico de individuos. ¿Qué significa esto? Que la sociedad no era concebida en ese momento como un sistema producto de su desarrollo histórico, sino como un agregado de individuos, de personas.
las concepciones premarxistas acerca del hombre y la sociedad, podemos apreciar que existe un enfoque abstracto y ahistórico de los fenómenos sociales. ¿Qué significa esto? Que los fenómenos y procesos sociales no eran concebidos, no se analizaban, no se estudiaban, teniendo en cuenta el momento y el lugar en que habían ocurrido y también en la interconexión que tenían con otros procesos y fenómenos tanto de la naturaleza como de la sociedad. Además, las causas del desarrollo social solo se veían en los móviles ideológicos de los hombres, sin tener en cuenta las condiciones objetivas para el surgimiento de las ideas. Lenin señaló que los errores fundamentales de la concepción premarxista acerca de la sociedad residían en el carácter idealista de estos estudios, que no tuvieron en cuenta el rol de las masas populares en la historia, incluyendo las teorías filosóficas materialistas, que no fueron capaces de llevar el materialismo a los estudios sobre la sociedad. La formulación de la comprensión materialista de la historia fue un proceso que partió de la consideración de la producción de bienes materiales como el fundamento de la vida de la sociedad. ¿Qué significa esto? Marx y Engels plantearon que la producción de bienes materiales era la vía por la cual los hombres satisfacían sus necesidades materiales, pero que al mismo tiempo los hombres tenían otras necesidades que satisfacer, y estas eran las necesidades espirituales, y así se produce la producción espiritual. Pero esta producción espiritual está determinada por la producción material, aunque esta también influye, tiene cierta independencia relativa con respecto a la producción material. Marx y Engels plantean entonces que el ser social determina la conciencia social, pero esta última posee una relativa independencia y puede adelantarse o retrasarse con respecto al ser social. De esta forma podemos plantear que la conciencia social influye activamente en el ser social al favorecer o retrasar su avance. Es muy importante que ustedes presten atención y comprendan la
relación dialéctica que se establece en estas categorías que vamos a definir a continuación, porque esto les va a permitir comprender mejor el mundo en que vivimos en la actualidad y también el proceso de desarrollo de toda la humanidad desde la comunidad primitiva hasta nuestros días. ¿Qué podemos entender por ser social? Ser social es la categoría filosófica que designa el sistema de relaciones y condiciones materiales de la vida de la sociedad. Es decir, que dentro del ser social se encuentra todo aquel sistema de relaciones y condiciones materiales que hacen posible la vida del hombre en sociedad. Tanto lo que la naturaleza le ofrece al hombre y desde el punto de vista material hace posible su vida, hasta lo que el hombre construye y se convierte también en un medio que garantiza su existencia. Ser social es todo lo que existe, desde el punto de vista material, por supuesto. Conciencia social es entonces la categoría filosófica que designa la representación más o menos exacta del ser social en las ideas de los hombres. La comprensión materialista de la historia a través del análisis de estas categorías filosóficas logró explicar la dialéctica de la vida social al ofrecer una explicación científica consecuente de la actividad humana. De ahí la significación de la concepción materialista de la historia como punto de partida y fundamento teórico en la constitución de la filosofía, como una teoría que ofrece una idea, una representación del funcionamiento de la realidad en cualquier plano que éste sea. En la correlación dialéctica entre estas categorías, ser social y conciencia social, Mary Engel dan solución al problema fundamental de la filosofía, teniendo en cuenta la sociedad. La comprensión materialista de la historia representó una verdadera revolución dentro del pensamiento filosófico en la concepción del hombre y la sociedad. Para Marx y Engels, la sociedad no es ya ese agregado mecánico de individuos, sino el resultado de la acción recíproca, de la acción conjunta de los hombres. Toda esta teoría quedó plasmada en la llamada teoría de la formación económico-social. Veamos cuáles son los rasgos que caracterizan la formación económico-social.
Lenin definió la formación económico-social como un organismo social particular con sus propias leyes de aparición, funcionamiento y paso a una forma superior de conversión en otro organismo social. En el concepto organismo social se expresa que la sociedad es un conjunto complejo de relaciones y está sujeto a leyes del desarrollo. La formación económico-social es un tipo determinado de sociedad, es un sistema de relaciones materiales y espirituales, es un peldaño del desarrollo de la sociedad. Podemos plantear entonces que la formación económico-social constituye un conjunto complejo de relaciones y al igual que los organismos de la naturaleza orgánica, está sujeto a las leyes del desarrollo. En este sentido, Lenin recalca que la formación económico-social es un organismo histórico natural y con ello se opone a los criterios subjetivistas de la sociedad en general. Pero para comprender esta teoría es necesario que nosotros conozcamos primero qué entiende Marx por relaciones sociales. Las relaciones sociales son aquellos rasgos que caracterizan a una sociedad en específico al momento objetivo de su existencia social. Dice Marx que las relaciones sociales de producción cambian, por tanto, se transforman al cambiar y desarrollarse los medios fundamentales de producción, las fuerzas productivas. Las relaciones de producción forman en conjunto lo que se llaman las relaciones sociales. La sociedad y concretamente una sociedad con un determinado grado de desarrollo histórico, una sociedad de carácter peculiar y distintivo. La sociedad antigua, la sociedad feudal, la sociedad burguesa son otros tantos conjuntos de relaciones de producción, cada uno de los cuales representa a la vez un grado especial de desarrollo en la historia de la humanidad. De esta forma, podemos señalar cuáles son las formaciones económico-sociales por las cuales ha atravesado la historia de la humanidad. En primer lugar, debemos señalar la comunidad primitiva. La comunidad primitiva, también llamada sociedad comunitaria, fue la primera sociedad humana, la primera formación económico-social que conoció el hombre y que se caracterizó por un bajo desarrollo de las fuerzas productivas, también por la existencia de una comunidad donde el trabajo era un trabajo masivamente organizado, donde no había propiedad privada sobre la tierra ni sobre los medios de producción, pero además todo lo que se producía se lo repartían equitativamente entre ellos. Al ocurrir un determinado proceso en la historia de la humanidad, esta comunidad primitiva se desintegra y da lugar a las sociedades divididas en clases sociales.
De esta forma podemos señalar cómo es el esclavismo la segunda formación económico-social que conoció el hombre. La esclavitud clásica se desarrolló a orillas del Mediterráneo en las civilizaciones griega y romana y es una formación económico-social que se caracteriza por la existencia de clases sociales antagónicas como fueron los esclavos y los esclavistas. Nosotros vamos a profundizar en el estudio de esta teoría más adelante y cuando estudiemos las clases sociales vamos a poder comprender un poco mejor esta teoría. El esclavismo da lugar a la tercera formación económico-social que conoció la historia de la humanidad, el feudalismo. En el feudalismo también se puede apreciar la existencia de clases sociales antagónicas. En este sentido, podemos distinguir la nobleza, los señores feudales y los campesinos dependientes. Es una formación económico-social particular porque en este momento de la historia del desarrollo de la humanidad, la Iglesia se erige como un poder verdaderamente sorprendente que abarcaba todas las esferas de la sociedad. Y del feudalismo surgen los gérmenes que hacen aparecer la última formación económico-social por la que ha atravesado la humanidad y que es el capitalismo. Capitalismo que es mucho más cercano en el tiempo al momento en que estamos viviendo y que por supuesto coexiste con otras formas, con otros regímenes económicos sociales en el tiempo. El capitalismo que ustedes han estudiado cuando estudiaron la historia moderna y la historia contemporánea. Quiero decirles que la última formación económico-social que el marxismo concibe en su teoría sobre la formación económico-social es el comunismo. Sin embargo, la historia de la humanidad todavía no ha llegado al comunismo. El socialismo, que es lo que ha conocido el hombre, es un momento de tránsito entre el capitalismo y el comunismo. Este momento de tránsito que inicia con el triunfo de la Revolución Socialista de octubre, comienza la construcción del socialismo en Rusia, más adelante en la URSS y por supuesto en otros momentos de la historia y en otras regiones del planeta. También algunos países, como es el caso de Cuba, han decidido conducir su experiencia histórica por la construcción del socialismo. Desafortunadamente, y también tendremos oportunidad de profundizar en nuestras clases en este hecho, el socialismo, el llamado socialismo real, el socialismo europeo, desapareció en las últimas décadas del siglo pasado, lo cual no quiere decir que este sistema, el socialismo, haya dejado de tener validez para el hombre actual. Ahora bien, yo quisiera que profundicemos ahora en cuál es el valor metodológico que tiene para el hombre la teoría de la formación económico-social. En primer lugar, nosotros tenemos que reconocer como un valor metodológico importante de esta teoría, que separa un periodo histórico de otro. Aunque en el desarrollo de la humanidad no podemos decir hasta aquí llega el esclavismo, hasta aquí llega el feudalismo, hasta aquí llega el capitalismo. Sin duda los hombres han tenido necesidad de establecer una periodización para estudiar la historia. Esto ha sido posible por la teoría de la formación económico-social y sin duda es de gran utilidad, de gran valor para el estudio de los distintos periodos históricos. Además, esta teoría revela las regularidades en sociedades que se encuentran en un mismo nivel de desarrollo. Así se pueden establecer, por ejemplo, las semejanzas y diferencias que existieron en las sociedades en las cuales se desarrolló la esclavitud clásica, y ya dijimos anteriormente que fueron Grecia y Roma, y así
sucesivamente entre distintas sociedades que se encuentran en un mismo nivel de desarrollo específico, un nivel de desarrollo determinado. Además, la teoría de la formación económico-social revela la unidad y la conexión que existe entre diferentes fenómenos sociales en cada periodo concreto, y esto es muy útil para comprender la evolución de la historia de la humanidad y permite también ver el resultado de la actividad humana en cada periodo concreto del desarrollo de la sociedad, y así ver el avance, la evolución del hombre en la medida en que transcurre el tiempo. De esta forma llegamos al final de nuestro encuentro en el día de hoy. Yo espero que les haya sido de gran utilidad el estudio de la comprensión materialista de la historia y de la teoría marxista de la formación económico-social. Yo me despido, no sin antes invitarlos para un próximo encuentro donde continuaremos profundizando en la teoría de Marx y Engels acerca del hombre y la sociedad. Hasta entonces, nos vemos.